Perú ha ganado 3-1 a la selección de Bolivia. Hola castolistas, ¿qué tal? Sin lugar a dudas era una victoria muy necesaria, casi obligatoria para la selección, para no digo soñar, porque de todas maneras estamos en una situación muy complicada de cara a la clasificación al mundial o a llegar a repechaje, pero sí al menos para salir de ese fondo de la tabla que la verdad que nos traía muy malos recuerdos de aquella época de antaño, aquella época de Chemo el Solar en la cual la selección no tenía o no veía el momento en el cual levantar cabeza. En este momento no se puede decir que ya estamos bien, que hemos mejorado, que la selección peruana ha revivido, pero al menos podemos decir que es un comienzo. De este partido hay cosas que destacar, hay cosas que resaltar. Igual hay que recordar que el rival al cual nos hemos enfrentado es Bolivia, sin desmerecer a los bolivianos. Si hay un boliviano escuchando este video, no es por desmerecerlo, ni por tratar de ofenderlo, ni mucho menos, pero es claro que Bolivia fuera del alto es una selección bastante endeble. Y bueno, se esperaba, o lo normal entre comillas hubiera sido que ganáramos. ¿Cuál era el problema? El problema es que previo a este partido, Bolivia había ganado un partido de visita y era ante Chile. Una selección chilena que hasta entonces, hasta antes del partido, se encontraba por encima de nosotros en la clasificación. Con lo cual no era tan complicado el pensar que Bolivia podría sacar un resultado positivo en Lima. Sin embargo, hubo un cambio. La verdad que lo de Ibáñez, cómo plantea el partido al inicio al menos estuvo bastante bien. Después en los cambios, ahorita vamos a hablar de ello, me parece que le erra porque primero perdemos el medio campo, Bolivia comienza a avasallarnos esto ya en el segundo tiempo, comienza a hacer mucho más, con la pelota comienza a tener mucho más dominio, mucho más control, comienza a atacarnos por ambos lados, tiene jugadores rápidos por las bandas también, eso hay que destacarlo de Bolivia, que es algo que anteriormente o en las veces anteriores que nos hemos enfrentado no lo tenía, hoy lo tiene. Pero no le basta para ser mejor que Perú. Y más que nada, un Perú que el cual con Ibáñez, haciendo las cosas de manera más básica, más sencilla, puede sacar su mejor rendimiento, sin tratar de inventar ningún tipo de sistema, o bueno, no inventar, sino tratar de complicarnos la vida con otro sistema que claramente nuestros jugadores no conocen. Esta vez hemos jugado con un 4-3-3 más tradicional, un 4-3-3 el cual el jugador peruano conoce mucho más. Particularmente yo pensé que iban a jugar con un 4-2-3-1 antes que saliera la alineación o cómo estaba entrenando Ibáñez previo a este partido, porque un 4-2-3-1 había sido el dibujo táctico, el cual nos había traído mejores resultados con Ricardo Gareca. Y cuando jugamos con 4-3-3 recuerdo que con el tema de los interiores nos costó bastante, porque los interiores, como ya había hecho en el video de la previa, son interiores mucho más dinámicos, cosa que no sabía o al menos no estaba totalmente convencido que y se iba a poder lograr en este partido con los interiores que teníamos, porque teníamos un Peña que juega mucho más estático y a un André Corrillo que no lo conocemos como interior como tal. Ha jugado en Corinthians como interior, esto es cierto, pero en la selección no lo hemos visto demasiado en esta posición. De todas maneras, acierto Ibáñez en este planteamiento, al menos de inicio del partido, pero claro, cuando comenzó a hacer los cambios, cuando tocó hacer que el equipo se refrescara, creo que le erró bastante. Otro error también que cometió, me parece, fue que querer cerrar el partido muy temprano. Recordemos que antes del penal de Bolivia, que es, digamos, donde el partido se comienza a romper un poco más a favor de ellos, ya habían cambios establecidos. Iba a entrar Kenji Cabrera e iba a entrar La Padula. Dos cambios los cuales a mí al menos me parecía que estaban bien. Primero porque Kenji Cabrera iba a entrar por Brian Reina, o al menos eso es lo que se puede presumir. Un Brian Reina el cual no estaba teniendo su mejor momento en ese lapso del partido. Creo que en realidad en todo el partido no es que haya tenido un gran partido, no es que haya jugado bien del todo, pero en ese momento eran sus horas más bajas en el encuentro, o sus minutos más bajos, mejor dicho. Y después, por otro lado, Guerrero ya se notaba cansado, se notaba que había aportado con buenas jugadas, aguantando de espaldas en la primera parte del encuentro, pero ya en esta segunda parte le estaba costando bastante. Y cuando Bolivia nos hace el gol de penal, es cuando Ibáñez cambia. Y es cuando mete a Aquino y mete a Kevin Quevedo. Un Kevin Quevedo que quizás yo lo que creo es que Ibáñez entendió que por ser un jugador más experimentado que Kenji Cabrera, le podría haber dado quizás un poco más de soporte a la selección en ese momento que se sabía que Bolivia se iba a venir con todo. Y en el caso de Aquino, para cerrarnos. ¿Por qué? Porque el cambio de Aquino no fue por Tapia, no fue contención por contención, sino que entró para hacer doble contención junto con Tapia. Y tampoco entendí mucho por qué sacaron a Polo, si entre Polo y Brian Reina, la verdad que Polo lo estaba haciendo mejor. Y además que Quevedo se acomoda mucho mejor jugando por derecha, no por izquierda.
Fue ese tipo de cambios los cuales en su momento no entendí, hasta ahora sigo sin entenderlo. Y a partir de ahí Ibáñez perdió el medio campo y la selección le costó horrores. Creo que vimos y no sé si a alguien le gusta cómo termina el partido con Bolivia estando encima de nosotros. El primer partido fue totalmente, perdón, el primer tiempo fue totalmente avasallador a favor de la selección peruana. La posesión, la cantidad de remates, todo fue superior por parte de Perú. En cambio, cuando termina el partido, las estadísticas cambian bastante. En primer lugar, la cantidad de remates lo tiene mayor Bolivia. Bolivia remató 15 veces y Perú 12 veces. Y remates al arco, es cierto que Perú remató más veces al arco, 7 veces al arco a 5 veces de Bolivia. En la posesión se equilibró bastante. Perú terminó con mayor posesión, pero tan solamente por un 1%. O mejor dicho, por 2%, que es 51% a favor de Perú y 49% a favor de Bolivia. Esto lo que te dice es que perdimos bastante terreno en ese momento, en el segundo tiempo, en el cual Bolivia convierte el gol de penal, y creo yo al menos que Ibáñez se equivoca en los cambios. Pero antes de continuar el video, y creo que ya la intro la extendí demasiado, eh, bueno, me gustaría que puedas dejar tu like si te gusta este video, y también de esta manera puedes ayudar a que este video llegue a muchas más personas, porque el algoritmo de YouTube, cuando la gente le da like, entiende que tiene que recomendárselo a muchas más personas. Y también me ayudarías mucho comentando este video tus sensaciones o cualquier otra cosa que se te ocurra respecto al tema. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, continuamos con este video. Bueno, nos quedamos en que Perú hizo un buen primer tiempo, no diría un mal segundo tiempo en general, porque creo que lo comenzamos bien, pero a partir del penal de Bolivia sí nos fuimos bastante abajo. Y esto es algo que me preocupa cara del partido contra Venezuela, porque obviamente Venezuela va a ser un rival mucho más complicado, más aún jugando en su casa. Y este tipo de errores en los cambios sí nos puede penalizar de manera más dura en este partido. Al menos en mi humilde opinión, creo que uno de los principales errores que cometió Ibáñez fue perder el medio campo. En ningún momento metió a un creativo en el medio campo para que pueda generar juego, para poder tener la pelota. Otro de los errores que se cometió fue mandar a Carrillo a la banda. Y creo que todo el mundo vio cuando Carrillo estaba totalmente extenuado, exhausto, cuando jugó por ahí, por la derecha. Hay una jugada muy grabada en mi mente en la cual la pelota le queda a Carrillo, no digamos cerca, pero relativamente, que un Carrillo más joven, un Carrillo con mucha más energía, podría haber llegado tranquilamente ahí, pero en este caso ni siquiera lo intentó llegar porque estaba totalmente cansado y se notaba en su mirada. Y esto sucede porque jugó de extremo, y todos sabemos que en la banda se hace un mayor esfuerzo físico a comparación de lo que se hace en el medio campo. Ahora, de Carrillo también quiero hablar cosas buenas. Y en este partido jugando en el medio campo de interior, que mucha gente no le tenía fe, lo hizo bastante bien. ¿Y esto por qué creo que pasó? Y es que Carrillo viene jugando ahí en el Corinthians y lo viene haciendo muy bien. Carrillo es un jugador que sabe adaptarse, ha sabido adaptarse, y más aún en una liga tan competitiva como la brasileña. Es cierto, ya estaba jugando en la mitad de la cancha desde que estaba en Arabia. Pero Arabia realmente no es una liga exigente, y esto notábamos en Carrillo cuando tenía un rendimiento bastante bajo, incluso jugando por el medio, que era una posición en la cual venía jugando con cierta regularidad en Arabia. Ahora, acá jugando en Brasil y después en la selección se ve un cambio distinto, pero no le vas a pedir a jugar por la banda, ya no es ese Carrillo, no es más ese Carrillo que extremo, que dribla por la banda, que saca al centro, ya no lo es por un tema de edad, por un tema de velocidad, y esto es algo normal, pasa en todos los jugadores. Como interior me parece bueno, lo vi en el primer tiempo ordenando a los jugadores, dando indicaciones, hablándole a sus compañeros para que se puedan abrir. Incluso ordenaba al mismo Peña para que sepa dónde darle la pelota, por dónde moverse. Un jugador muy completo, un jugador con mucha experiencia, que al menos en los primeros minutos del partido, el primer tiempo y primeros minutos del segundo tiempo, demostró su jerarquía. Después, vuelvo a repetir, me parece que Ibáñez le erró feo en ponerlo por la banda, porque le quitó, en primer lugar, ese buen rendimiento que estaba teniendo por el medio campo, y en segundo lugar lo agotó y lo fulminó físicamente. Y bueno, ya vamos a hablar de los jugadores directamente que han estado en este partido. Galese creo que tuvo un partido bueno, apareció cuando tenía que aparecer, tuvo alguno que otro error, pero tampoco creo que haya sido demasiado. En el penal, por ejemplo, siento que Galese podría haber llegado a atajar esa pelota, levanta un poco más el brazo y la pelota le pasa por abajo. Pero bueno, en un penal finalmente es complicado. Tú no sabes como arquero dónde va a patear el delantero. Vuelvo a repetir, creo que pudo haber hecho algo más, pero tampoco me parece un error
tan grave como para juzgarlo. Advíncula creo que tuvo un partido bueno, marcando, tratando de cerrar, hacer las coberturas y también atacando. Es cierto que no fue tan insistente, no fue tan vistoso en el ataque como normalmente lo suele ser, pero me parece que tuvo un buen partido. En el caso de Trauco también al inicio, después es cierto que siento que Trauco le complica mucho el partido cuando Perú pierde la pelota porque lo atacan mucho más por su banda y todos sabemos que Trauco no es que sea precisamente un jugador defensivo. Le cuesta mucho cuando Perú no tiene la pelota, cuando tiene la pelota Perú, obviamente él siente su salsa, es un jugador que toca muy bien la pelota, arma mucho juego, le gusta jugar abajo y bueno, por eso es que creo que se le termina complicando el partido, especialmente en esa última etapa del encuentro. Con respecto a los centrales, Garcés y Abraham, Garcés empieza un poco timorato, propio de los nervios de debutar con la selección, de jugar un partido que por más que sea ante Bolivia es un partido por clasificatorias al Mundial y hay que estar ahí. Me parece que Garcés comienza nervioso, timorato, incluso comete algún error al inicio y después se sabe reponer, juega muy bien, desde atrás sale con la pelota controlada, es un jugador que hace muy bien las coberturas, después se recupera en el partido y creo yo que gana un poco más de confianza. Y Abraham, en el caso de Abraham, tuvo buenas intervenciones, buenas coberturas, pero claro, después del penal y de que abra esa mano de manera tan notoria, empaña un poco lo que hace en el partido. Tampoco creo que haya sido un partido exquisito de Abraham. Entre Garcés y Abraham me parece que mejor rindió Garcés. Porque también hay que recordar que Bolivia nos atacó y nos atacó bastante. Y Abraham ahí creo que hubo un momento más que nada en el final del partido cuando ya Bolivia nos había quitado la pelota totalmente. No llega a poder defender de la mejor manera. Y después ya yendo más adelante, Tapia creo que tiene un partido irregular. Hubo algunas ocasiones que lo hizo bien, hubo algo otras que lo hizo mal. Los pases, por ejemplo, en largo les costó bastante, regaló mucho la pelota en ese sentido. Tuvo buenos cierres en otras ocasiones del partido, pero al igual que la gran mayoría de este equipo, cuando Bolivia se nos viene encima, le costó, pero le costó horrores. Después los dos interiores que inician el partido, Peña como Carrillo, creo que entre los dos Carrillo lo hizo mucho mejor. Carrillo hoy como interior la rompió toda. Como extremo ya fue otra historia, ya lo mencionamos hace un momento, pero como interior lo hizo bastante bien. Era ese jugador que necesitábamos para tener la pelota, para manejar el balón. Cuando salió de esa posición del medio campo, pero perdió la pelota, como era obvio. Era el jugador que estaba moviendo los hilos del partido. Y en el caso de Peña, tuvo buenas intervenciones, pero también tuvo malas intervenciones. A veces erraba los pases, estaba un poco estático, otras veces sí lo hizo muy bien. Recuerdo una acción mala de Peña, por ejemplo, que en un contragolpe él da muy mal el pase, o no sé qué quiso hacer, creo que le quiso dar tres dedos, pero no recuerdo qué jugador estaba ya adelantado, puede ser Carrillo, no estoy seguro. Pero él quiere dar la pelota a tres dedos y la perdemos totalmente esa ocasión de contraataque. Pero también tuvo otras ocasiones, otras intervenciones buenas. En todo caso, podría decir que Peña tuvo un partido irregular. Ni tan mal para machicarlo, pero tampoco estuvo tan bien. Como extremos estuvieron Polo y Brian Reina. Andy Polo, que creo que hace el día de hoy su mejor partido con la selección, pero por escándalo, por lejos. Hace un gol y una asistencia. Después también ayudó mucho en la marca. Un jugador muy táctico que ya sabemos de la época de Gareca que si lo convocaban a la selección, e incluso durante un tiempo que lo limpiaron a Carrillo, en esa época, especialmente la Copa América 2016, Polo fue el titular, era porque cumplía una función táctica muy importante en el esquema de Gareca para ese entonces, que era una función no solamente de ataque, sino también de defensa. Apoyaba mucho en los relevos advíncula, por ejemplo, en las coberturas también. Y bueno, en este partido ya no solamente hace eso, sino también desborda, hace esa tarea de un extremo que tanto se le estaba pidiendo a Andy Polo. Es cierto, es contra Bolivia, pero creo que le viene bien a Polo para poder ganar confianza. Yo quiero recordar mucho que Polo no es... contra equipos bajos no solamente se le ha visto este rendimiento, sino en Copa Libertadores el año pasado se lo he visto contra los equipos del grupo jugando con la U. Y por eso yo creo que lo de Polo más que nada es un tema de confianza. Y este partido ojalá que le ayude a ganar confianza porque el próximo partido del extremo va a ser Andy Polo, no va a ser otro, porque tampoco no hay mucho más, al menos por derecha. Muchos dirán Kevin Quevedo. Por este partido, cuando entró Quevedo, se le nota que todavía está muy verde. Tuvo alguna ocasión, tuvo un remate bastante débil, por cierto. Yo no digo que sea porque Quevedo sea un mal jugador, ni mucho menos. No es un mal jugador.
pero es un jugador que recién está comenzando con la selección, se le nota timorato, es un jugador que todavía necesita ganar un poco más de peso y un poquito más de experiencia internacional. También obviamente se necesita tener mucho más desparpajo, mucho más conchudesco a la hora de encarar. Se le notaba muy temeroso, creo yo. Es más, la primera pelota que le dan a él en largo, controla, pero controla muy mal y la termina recuperando el jugador boliviano. Así que en el caso de Quevedo, al menos a mí me parece que todavía no está para ser titular en la selección. Sí creo que ya para entrar, obviamente por realidad tiene que entrar ya sí o sí en la selección. Si no entra ahora, no entra nunca. Pero eso, lo de Quevedo tiene que tener mucho más minutos en la selección, hay que llevarlo, no sé si de a poco, porque no es ningún jovencito, pero sí tampoco creo que hay que quemarlo. Hay muchos jugadores en la selección que ya hemos visto que por apresurar su proceso se les ha quemado, ya y en la selección ni siquiera quieren volver. Por ejemplo, en el caso de Ruidíaz, que Ruidíaz se volvió delantero indiscutible un tiempo en la selección cuando Guerrero, me parece que claro, tuvo su tema de rodilla y estando como único punta, falló goles increíbles y a partir de ahí ya el camino de Ruiz Díaz en la selección fue bastante malo. Yo creo que este error no lo tenemos que volver a cometer con Quevedo. Está bien, no jugó un partido el día de hoy, pero tampoco creo que sea malo, simplemente que le falta un poco más de confianza en él mismo y obviamente roce internacional. Y Brian Reina el partido creo que estuvo bastante bajo, se nota la falta de minutos que tiene en Belgrano, que no juega con regularidad y a ver, cuando jugó en la selección, que ni siquiera jugó en su posición, si no me equivoco jugó como segundo delantero en esa doble punta que hizo en su momento Juan Reynoso, lo hizo mejor incluso en ese 3-5-2. Brian Reina jugó mejor de lo que jugó el día de hoy. Y ese momento yo recuerdo que Brian Reina estaba en Alianza, ni siquiera estaba jugando en Argentina, que es una liga mucho más competitiva, mucho más exigente. Y esto es porque Brian Reina, por más que esté en una liga más competitiva, de nada le sirve si es que no tiene minutos. Particularmente a mí me gustaría verlo ahí a Kenji Cabrera, porque Kenji Cabrera está bien, no tiene tantos minutos, también puede ser que sea un jugador más timorato, pero tiene características interesantes para jugar por ahí. Primero, que es un jugador que conoce la posición interior, o sea, es un extremo que también se tira al medio, es un extremo que se asocia con los compañeros, que tiene este oficio de no solamente desbordar y tirar al centro, sino también tiene el oficio de crear juego. Es un jugador polifuncional, el cual jugando extremo le puede dar mucho a la selección, más que nada viendo cómo está Brian Reina en este partido, que a ver, no quiero sonar mezquino ni mucho menos, pero si tienes un mal rendimiento contra Bolivia, no sé qué también los vayas a hacer ante Venezuela ahí en su casa. Y si alguien dice Quevedo, bueno, Quevedo jugando por izquierda no es su mejor posición, al menos lo que yo lo he visto, sus mejores momentos de Quevedo lo he visto jugando por derecha, y segundo ya lo hemos visto que, y como lo mencioné hace un momento, le falta todavía un poquito más de desparpajo. En el caso de Kenny Cabrera también es una moneda de aire, porque puede ser que lo metas y también le falte ese desparpajo, le falte esa conchudez, le falta esa frescura para poder agarrar la pelota y encarar. Puede ser, pero viendo las opciones que tenemos y que ningún otro extremo cumple con estas condiciones, pues ¿qué más nos queda? Hay que probarlo. Es ahora o nunca. Y al menos por lo que yo he podido ver sus partidos con Melgar en la fase previa de la Copa Libertadores, yo a Kenny Cabrera lo veo un jugador corajudo, lo veo un jugador con carácter. Espero no equivocarme, pero claro, cuando ya las opciones se te acaban y el margen de error es tan pequeño, ya tienes que soltar todo lo que hay. Y hoy por hoy, al menos en esa posición, Kenny Cabrera es lo que nos está quedando, que es una buena opción, que quizás en otro momento diría hay que llevarle a pocos, no hay que lanzarlo al ruedo así, pero viendo que las otras dos opciones, que son Quevedo y Brian Reina, al menos de momento no están de la mejor manera para encarar un desafío como el jugar ante Venezuela allá en su casa, ¿qué otra opción nos queda que probar a Kenji Cabrera? Que me hubiera encantado verlo el día de hoy, pero bueno, Ibáñez en este sentido pensó en su momento que Quevedo iba a ser mejor que Kenji Cabrera para, no sé si cerrar el partido o para hacer jugar más al equipo. No termino de entender bien su intención con esos cambios, al menos esos dos primeros cambios que hace en esa primera ventana. Pero bueno, está claro que lo que tenía pensado no le salió. Y bueno, ya adelante jugaría Paolo Guerrero, un Paolo Guerrero que creo yo al menos tuvo unos minutos aceptables, los primeros 20 minutos, la primera media hora de partido, aguantando de espaldas, apoyándose con sus compañeros. De hecho, el gol de Polo viene después de un taco de Guerrero que aguanta muy bien de espaldas.
E incluso finalizando el primer tiempo convierte su gol. Pero ya para este momento en el cual convierte su gol, Guerrero había bajado bastante su aportación en el juego. Y a ver, es bastante normal. Guerrero es un jugador de 41 años. Es normal que ya por el físico mismo no dé para un partido de 90 minutos. Y esto me gustaría que Ibáñez lo entienda. Yo sé que a Guerrero lo convocan porque no hay más. Porque en la selección no salen más delanteros. Y está bien, mira, ¿sabes qué? Yo ya eso ya no lo puedo discutir porque es una verdad, es algo indiscutible. Perú no saca delanteros, los clubes no sacan nuevos delanteros centros. Pero el hecho de hacerlo jugar tanto tiempo, creo que hay que darse cuenta que Guerrero ya no daba. Hubo un momento que Guerrero estaba en la cancha, pero ya no hacía nada. Y de esta manera lo único que haces es exponerlo. Yo creo, y a mí me gustaría verlo a Guerrero en los últimos minutos, aguantando espaldas. Claro, depende de cuál sea el contexto del partido. Cada partido tiene su contexto y cada partido hay que ver si Perú está atacando, si está defendiendo, o si está jugando largo, que creo que unos 20 minutos de Perú jugando largo hacia el delantero puede servir mucho Guerrero, pero cuando ya se le acaban las pilas a Paolo, no aporta en la cancha. Vuelvo a repetir, propio Ciudad, no es, le estoy tratando de tirar barro a Guerrero, ni mucho menos. Es un delantero que durante muchos años nos ha ayudado a la selección y ha sido muy útil, pero así es la vida. Pasan los años y no hay nada que se pueda hacer al respecto de eso. Después hablemos de los suplentes. Marcos López creo que entra normal, regular. Marco López entra como extremo por izquierda para jugar ahí junto con Trauco. Creo que no lo hace bien del todo. Pero también hay que recordar, no es extremo como tal. En algún momento jugó por ahí, es cierto, pero ya hace mucho que no juega por ahí. Y a nivel de selección le va a costar mucho más. Ahí también es donde creo que Ibáñez se equivoca y él quiere corregirlo con Marcos López, porque también tiene que Marcos López, aparte de ser un extremo, entre comillas extremo, es un jugador que te puede defender, te puede ayudar en la marca. Es cuando ya Ibáñez da por perdido el tema de atacar y comienza a cerrarse. Después Gianluca Lapadula sí creo que es un buen cambio. Después que Lapadula no haya rendido bien o no haya rendido de lo mejor, eso es otra cosa, pero era un cambio muy lógico porque Guerrero estaba bastante cansado y claro, entre la jerarquía y por orden de quién tiene más peso en la selección y digamos quién puede hacer más cosas, obviamente después de Guerrero está la Paula, no está Luis Ramos. Que por ahí a alguno le hubiera gustado verlo a Luis Ramos entrar, puede ser, pero ahí sí creo que era una decisión un poco más complicada. Edison Flores creo que no entra bien del todo, hace su gol y muy bien por él. Flores, de hecho, es el jugador de los momentos importantes, no solamente por un tema mágico ni místico, sino porque es un jugador que sabe posicionarse en el área, sabe posicionarse en la media luna y obviamente sabe definir. Es uno de los pocos jugadores de la selección que tiene un desparpajo total para pegar al arco. Es más, en el mismo gol que él convierte, la Padula estaba delante, bueno, no delante, estaba un poco escorado, pero le podía haber pegado él también. Y Flores tiene primero el esparpajo y la jerarquía para correrle un lado y pegarle él, porque esa ocasión la tiene otro jugador de la selección y no le da el sacarlo a la Paula, porque la Paula es el 9 de la selección. Flores sí tiene esos galones que, a ver, a la gente le guste o no le guste, Flores es mundialista con Perú y el tipo se ha ganado esos galones. Y el hecho que haya rematado con la Padula incluso delante y diga, este es mi gol, te habla del jugador que es Flores. Que a pesar de que, a ver, no es un jugador que arme juego, no es un jugador que, digamos, físicamente está. Y obviamente no está en su mejor momento, de hecho está en un momento bastante bajo. Aunque últimamente con la U, al menos los dos últimos partidos convirtió gol. Pero una cosa es la Liga Peruana y otra cosa es un torneo de selecciones. De todas maneras, aunque no esté en su mejor momento, sigue siendo Edison Flores, un jugador importante y un jugador que tiene esta jerarquía para marcar este tipo de goles cuando más se le necesita. Ahora, por ahí mi crítica sería Flores, yo no creo que debería haber entrado de mediocampista, sino que es un poco más adelante, quién sabe, como delantero o como extremo, porque Marcos López sí tuvo alguna ocasión de que casi es gol, una pelota que quiere centrar y después termina siendo un efecto medio extraño y casi se mete al arco rival. Pero después de eso tampoco no es que haya tenido tanta valentía para pegar al arco, para generar alguna ocasión de peligro notoria. Y la verdad que en el medio campo me hubiera gustado ver otro jugador de creativo, por ejemplo, o a Kenny Cabrera ponerlo ahí, porque también Kenny Cabrera, como lo dije hace un rato, es un jugador que puede jugar como interior perfectamente,
O en todo caso a Piero Quispe, que es otro jugador que también arma juego, que recupera la pelota, que tiene quite de balón y que sabe qué hacer con la pelota en los pies. De hecho, en la Liga de México con los Pumas para haciendo esta función a cada rato. Es un jugador que se ha sentado como titular indiscutible en su equipo y que sabe cómo tratar la pelota. Es un jugador que no le quema la pelota, es un jugador que siempre pide el balón, que intenta encarar a los rivales. Hubiera cumplido una función muy similar a la que estaba cumpliendo Carrillo jugando en interior, por ejemplo, ser ese jugador el cual tenga la pelota, que le ayude a Perú a poder mantener la posesión y que también ayude al flujo del balón y que pase por cada uno de sus compañeros. En ese momento del partido no había ni un solo jugador el cual hiciera jugar al equipo, porque Flores no es un jugador que haga jugar al equipo. En su momento probablemente podía cumplir esa función, pero nunca fue un jugador, no era un Yotun, por ejemplo. Que Yotun sí es un jugador más capacitado para tener ese rol dentro de un equipo. Bueno, ahora pasando a otro jugador de que veo, ya hablamos hace un momento. Y ahora también toca hablar de Pedro Aquino. Pedro Aquino creo que tuvo un partido correcto, sin más. El partido tampoco le permitió el mostrarse mucho porque Aquino entra como una especie de... Bueno, no como una especie, entra como una contención, tal cual. Un jugador para cerrar el encuentro. Y claro, si Perú no tiene la pelota, no puedes ver aquí no, qué tal se desarrolla con el balón. Las pocas veces que Perú tuvo el balón, creo que lo hizo bien. Estuvo bastante claro para las salidas de con balón. Pero es cierto que tampoco fueron muchas. En todo caso, diría que aquí no tuvo un partido correcto y ya está. Tampoco es que el partido haya dado muchas posibilidades de verlo en una faceta más ofensiva, sino más bien en una faceta defensiva. Y en esa faceta defensiva me parece que tuvo un rendimiento bueno. De todas maneras, no se puede negar de que Perú ha tenido una mejora notoria. No quizás una mejora como para decir, ahora vamos a por el Mundial, ahora podemos llegar a ese puesto de repechaje, ni mucho menos, o al menos de momento no. El partido que puede definir esto es el partido que vamos a jugar ante Venezuela en Maturín. Porque es un partido de mucho más nivel, porque es un partido que probablemente nos exija muchísimo más. Ojalá también que este partido le sirva a Ibáñez para ver los errores que ha cometido y no volverlos a cometer. Darse cuenta de que hay jugadores que todavía no están para jugar en la selección de la mejor manera y hay otros que sí. Por ejemplo, hay cosas buenas que hizo Ibáñez el día de hoy que espero que las repita. Carrillo interior, por ejemplo, es una opción que sí o sí tiene que estar desde arranque. Ahora, que no va a terminar los 90 minutos, probablemente físicamente no le da, pero te puede ayudar a manejar el partido durante un gran porcentaje del encuentro. Lo de Garcés jugando ahí de defensa también bastante bien. Ahora vuelve Zambrano. Obviamente Zambrano va a jugar por la derecha. No sé si Garcés vaya a jugar por izquierda, esté acostumbrado a jugar por ahí, o va a repetir a Abraham, pero siendo totalmente sincero, si Garcés juega por izquierda tampoco me disgustaría. Igual también habría que saber qué tal lo hace por ahí, ¿no? Capaz por derecha lo hace muy bien y por izquierda le cuesta más. Pero siendo totalmente sinceros, a mí Abraham no me da mucha seguridad. Y entre Abraham y Garcés, al menos lo que he visto el día de hoy, me hace sentir mucho más seguro Garcés. Después otra cosa que tiene que repetir es el vínculo de lateral. No sé si Sone estará para jugar. No ha tenido minutos en su equipo en el Barley, así que no sé qué tal se encuentre. Porque como saben, al jugador le es muy importante el tema de la continuidad. Y un jugador sin continuidad lo más probable es que no esté listo para grandes desafíos como el jugar por una selección. O al menos no de inicio, quizás como revulsivo puede funcionar. Y bueno, ya para cerrar este video me gustaría también volver a recalcar, hay que recordar que le hemos ganado a Bolivia. Y Bolivia como tal no es un termómetro. Quizás haya cosas que han salido bien el día de hoy y que contra Venezuela no vayan a salir del todo bien. Venezuela es una selección que va a dar mucho menos espacios, es una selección que va a presionar muchísimo más y más aún jugando en casa. Así que bueno, de todas maneras, bien, no me siento, digamos, seguro, pero al menos me siento un poco más tranquilo. No lo sé, pero mejor que los partidos anteriores con la selección cuando era dirigida por Fossati o por Reynoso. La verdad que tengo una mejor sensación. Yo casi que no tengo ninguna duda que este partido con Fossati o con Reynoso lo perdíamos. Siendo totalmente sinceros, lo siento así. Siento que con Ibáñez el hecho de haber tenido un dibujo táctico mucho más simple ha ayudado a que los jugadores puedan tener un mejor rendimiento. No sé si tanto así mejor como para que a partir de ahora Perú sea una selección a tomar en cuenta en las clasificatorias, pero eso ya se verá con el tiempo. Ojalá que sí, de verdad, de corazón espero que sí. También hay que recalcar que la selección puede haber tenido algunos errores por parte de algunos jugadores,
por el hecho que es una selección que lastimosamente en este último tiempo se ha acostumbrado a perder. Así que a partir de ahora, y de verdad con toda la fe, espero que esta selección se acostumbre a pelear con los rivales de igual a igual. Ahora sí, de momento, eso sería todo. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que crees que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción de este video están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres comunicarte conmigo de manera más directa. Y también está el link en mi PayPal por si quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria. Y también ya está activa la opción de miembros para que te puedas unir y de esta manera vas a apoyar el canal de manera voluntaria y monetaria y tu nombre saldrá al final de todos los videos. Ahora sí, de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.